agua, tierra, fuego, aire. Muchos disfrutaron de esta serie animada sobre las aventuras de Aang y cómo llegó a convertirse en el gran maestro del aire. Y aunque la historia finalizó, muchos fanáticos quedamos con la duda sobre lo que pasó luego con Aang, Katara y los demás. Afortunadamente tenemos unos cómics que nos muestran qué ocurrió con nuestros queridos personajes después de la guerra. Por eso aquí te traemos la tercera y última parte de estos cómics sobre lo que ocurrió después de Avatar y la leyenda de Aang. Si aún no has visto la primera y segunda parte, puedes ir a hacerlo ahora mismo. Empezamos. El movimiento de restauración de la armonía falla en traer paz y las naciones se sumergen nuevamente en guerra. Aang tiene que reparar la grieta entre él y el Señor del Fuego. Aang y Zuko aparecen de pie en un acantilado en medio de una lluvia torrencial, con los espectros de Roku y Ozai de pie detrás de ellos. Zuko expone sus dudas acerca del camino elegido, diciendo que aunque lo único que quería era proteger a su pueblo, solo oye la voz de Ozai, mientras el fantasma de Ozai trata de convencer a Zuko que solo el Señor de Fuego puede decidir lo que es correcto. Roku le dice a Aang que Zuko se ha vuelto demasiado inestable y que Aang debe mantener la promesa que le hizo cuando estaba más lúcido. Zuko, vencido por la desesperación, le pide de nuevo a Aang que le quite la vida. Aang finalmente acepta y entra en el estado Avatar. Mientras lo hace, Zuko tiene una visión de su madre llorando, observa la Nación del Fuego y el Reino Tierra enfrentando a sus tropas, mientras un relámpago rasga el cielo. Justo cuando Aang estaba a punto de terminar con Zuko, ambos se despiertan, revelando que la secuencia era solo un sueño. Aang se despertó con Appa y Zuko en un barco, y ambos se estaban dirigiendo hacia Yudao. Aang y Katara se encontraron en Yudao al día siguiente, en el que tratan de advertir a los civiles de la Nación del Fuego que evacúen la ciudad. Ellos son inmediatamente atacadas por maestros tierras como Maestro Fuegos, así también por hachas que alguien lanza. Aang persigue al lanzador de hachas hacia lo que irónicamente resulta ser una fábrica de hachas, y después de derribarlo, descubre que este es Nir. Varios otros miembros de la resistencia irrumpen en la habitación, guiados por la colonia y maestra tierra Kori, y tratan de convencer a Aang para que se una a ellos en defensa de la ciudad. Sin embargo, Aang les dice que tanto la Nación de Fuego como el Reino Tierra estaban enviando tropas a la ciudad. En ese momento, un grupo de jóvenes que se hacen llamar el Club de Fan Oficial del Avatar Aang entraron en la habitación. Aunque en un principio sintió placer por ver la exactitud con la que han seguido las tradiciones de los nómadas aires, Aang se horroriza cuando se entera que sus miembros se han tatuado flechas sagradas de los nómadas aires. Al sentir que lo que habían hecho era una falta de respeto inmensa a su cultura, Aang deja el edificio, enfurecido, y afianza su opinión de que las 4 naciones debían permanecer separadas para mantener el equilibrio, y por tanto que todos los ciudadanos de la Nación del Fuego debían ser expulsados de la ciudad. Mientras tanto, Zuko se encontraba meditando en su barco y mantenía una conversación con un retrato del tío Iroh. Aunque sentía que sus intenciones eran buenas y bien justificadas, él estaba preocupado de que sus acciones fueran exactamente lo que su padre hubiera hecho en caso de regresar al poder. Él tocó la pintura en el pergamino, diciendo que quería que Iroh estuviera allí y lo mucho que le echaba de menos. Justo en ese momento, un soldado entró a anunciar que el buque había llegado al Reino Tierra, y entonces Zuko se puso su casco y salió de la habitación. Mientras tanto, Katara había salido en busca de Aang. Lo encontró meditando. Aang le confesó a Katara que había descubierto por qué las 4 naciones tenían que permanecer separadas. El desequilibrio de poder significaba que la nación más fuerte siempre iba a lastimar a la más débil, ya sea por conquista, como la Nación del Fuego con el Reino Tierra, o simplemente deslegitimando la cultura, al igual que el club de fans. Katara le recordó lo que el gurú Pati le había dicho, que la separación era una ilusión, que las 4 naciones eran en realidad lo mismo, pero Aang responde que él no quería que sean lo mismo. Le dijo que amaba la cultura de su pueblo, que era lo que le hacía diferente de todos los demás, y como el último nómada aire tenía que conservarlo. Ay, qué pobrecito. Él tenía que restaurar la separación de las naciones para evitar su corrupción, incluso si eso significaba ir en contra de sus principios y quitarle la vida a Zuko. Katara intentó decirle a Aang por qué había cambiado de opinión sobre el movimiento de restauración de la armonía, solo para ser interrumpida por Smilber y sus manifestantes. Sokka planeaba colarse por debajo de uno de los tanques de la Nación de Fuego junto con Suki y Toph en su intento de frenar la flota. Poco después de que el ejército de la Nación del Fuego llegara, conducido por Zuko, el general Hao le imploró a Aang que matara a Zuko, ya que dejaría al ejército de la Nación del Fuego sin líder. Después de que Aang discutiera con el general, el plan de Sokka se pone en movimiento y Toph desmanteló todos sus tanques, dejando a los guerreros a pie de cobrar a la guerra. Enfurecido por la violencia inminente, Aang entra en el estado Avatar, gritando a Zuko. Sin embargo, Katara lo agarra y pone a salvo, lejos del caos. Aquí Katara le dice a Aang sus verdaderos sentimientos hacia el movimiento de restauración de la armonía, explicando que cuando vio a Kori y a su familia, entre otras naciones, también vio su propio futuro y el de Aang
con una familia de etnia nómada aire y de la tribu agua. Ella le pide a Aang que aclare su mente en un lugar tranquilo y que así decidiera qué hacer, incluso si eso significaba que no podían seguir juntos. Aang se alejó de la batalla y al instante contactó al avatar Roku, quien insistió en que cumpliera su promesa con Zuko para el beneficio del mundo. La batalla continuaba. Suki y Toph estaban luchando contra un grupo de soldados maestro fuego, cuando los estudiantes de la academia de Toph llegaron a salvarla en el último momento. Al mismo tiempo, Katara usa Agua Control para impulsarse hasta el globo de guerra del Rey Kuei, para convencerlo de entrar a Yu Dao y así observar las vidas que estaba tratando de cambiar con esta batalla. A medida que la lucha se intensificaba, un intenso haz de luz irrumpió en la distancia. El avatar Aang voló a la ciudad y separa la tierra, deteniendo la pelea y causando que Zuko cayera en picada. Sin embargo, Aang le toma la mano y lo salva de una caída fatal. Aang luego le muestra al Rey Kuei que su lucha no era solo contra la Nación del Fuego, sino también con el Reino Tierra, la tribu Agua y los nómadas aire. Aang le explica que hay todo un nuevo mundo por comprender y que este mundo no tenía por qué estar separado. Kuei se da cuenta de que Aang estaba en lo correcto y Zuko entiende que su lucha no había sido obra del odio de su padre, sino que había seguido su propia intuición y la elección correcta todo el tiempo, haciendo que la lucha terminara. 4 días más tarde, Aang se enfrentó al espíritu Roku, explicando que él había salvado la vida de Zuko porque él se preocupaba por Zuko y la gente que tenía cerca. Roku insiste en que Aang había puesto al mundo en peligro al ser indeciso, a lo que Aang le responde que el mundo era diferente a los tiempos en los que Roku había vivido y que no había nada más que él pudiera enseñarle. Posteriormente arrancó su amuleto de la Nación del Fuego y lo quema, cortando el lazo con Roku como su mentor espiritual. Poco después, Iroh le dice a Aang que hable con Zuko. Los dos resolvieron sus diferencias e hicieron las paces para luego ver cómo Iroh presenta su nueva marca de té masticable hecho de las bolas de tapioca cocida. A pesar de la reacción negativa de Zuko y el avatar, Iroh les dice que ellos no entienden porque él es un hombre demasiado adelantado para su época. Más tarde, Aang es visto con las chicas del club de fans, tanto del club Yu Dao como el de Ba Sing Se. Él explica que él quiere que continúe la cultura de su pueblo y les apoda los acólitos del aire. Ya finalizada esta guerra, Zuko visita una institución mental para pedirle a la única persona que puede decirle algo del paradero de su madre, además de Ozai, Azula. Una Azula mentalmente inestable, en silla de ruedas, custodiada y atrapada en una camisa de fuerza. Al escuchar la petición de su hermano, Azula se maravilla por la tarea que se le confía, afirmando que no había un día en el que no se hubiera preguntado qué habría pasado con su querida madre Ursa. Si le das like a este video, te traigo la historia de qué pasó con la mamá de Zuko. ¡Puta, qué ofertón! Continuamos. Y así termina el tercer cómic de esta trilogía llamada La Promesa, que nos cuenta cómo continuaron las cosas después de la leyenda de Aang y cómo las naciones vivieron después de la guerra, dándole origen a la llamada Ciudad República que vemos en la leyenda de Korra, fundada por el avatar Aang y el Señor del Fuego Zuko, como un lugar donde es bienvenida gente de todas las naciones y las colonias de la Nación del Fuego. Ahora que ya conoces estos datos, dime qué te parecieron. Y por favor, si quieres que hable de una película o serie en específico, hazme saber esto en los comentarios. ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor, Momo? Hasta la próxima, frikis. Arrivederci. Arrivederci.